En este video analizaremos qué sucede cuando un conductor rectilíneo se encuentra en cierta región del espacio, en donde existe un campo magnético uniforme. Para realizar el análisis utilizaremos el dispositivo que se muestra en pantalla. Este dispositivo consta de una fuente de corriente continua, dos cables, dos conductores de cobre fijo, un conductor de cobre móvil y dos imanes. A continuación observaremos qué sucede con el conductor de cobre móvil cuando se enciende la fuente de corriente continua. Cuando se encendió la fuente, el conductor móvil comenzó a moverse. Por lo tanto, según el segundo principio de Newton, sobre el conductor debió actuar una fuerza para producir dicho movimiento. Esta fuerza que actúa sobre el conductor es horizontal y hacia la izquierda, como se muestra en pantalla. El sentido de la corriente que circula por el conductor móvil es hacia abajo, ya que si tomamos el sentido convencional de la corriente, es el que considera que las cargas positivas se mueven desde el terminal positivo del generador al terminal negativo del generador. El campo magnético generado por los imanes es saliente, es decir, que salen de la pantalla hacia afuera. Cuando un vector es saliente, se representa con un punto, como es en este caso el campo magnético generado por los imanes. Para comprobar el sentido del campo magnético, se utilizó una brújula, como se muestra en la imagen que aparece en pantalla. Ahora pasaremos a observar qué sucede con el conductor móvil si no modificamos el campo magnético, pero sí vamos a cambiar el sentido de la corriente que circula por el conductor rectilíneo. Para ello vamos a cambiar la conexión de los cables. Como pudimos ver en el video, el campo magnético le ejerce una fuerza horizontal y hacia la derecha. Por lo tanto, ya podemos sacar una primera conclusión. Es que el sentido de la fuerza magnética depende de cómo circule la corriente eléctrica por el conductor rectilíneo. Por último, teniendo en cuenta la situación anterior, se mantendrá el sentido de la corriente eléctrica que circula por el conductor móvil, es decir, hacia arriba. Pero invertiremos el sentido del campo magnético, siendo ahora entrante. Para representar un vector entrante se utiliza una cruz, como se muestra en pantalla. Para comprobar el sentido del campo magnético se utilizó una brújula, como se puede observar en la imagen. El campo magnético le realizó una fuerza horizontal y hacia la izquierda al conductor rectilíneo. De esta manera llegamos a la segunda conclusión. El sentido de la fuerza magnética también dependerá del sentido del campo magnético. A partir del dispositivo se pudo observar que la fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo depende del campo magnético en donde se encuentre, de la intensidad de corriente que circule por él, pero no se pudo estudiar qué sucedía con el conductor si se cambiaba el largo del mismo. Laplace encontró una relación para determinar el módulo de la fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo inmerso en un campo magnético uniforme. Es la ecuación que se muestra en pantalla, en donde I es la intensidad de corriente que circula por el conductor, delta L es el largo del conductor, mientras que B es el campo magnético y θ es el ángulo que forma el vector delta L con el campo magnético. Vamos a analizar el siguiente ejemplo, en donde tenemos un conductor inmerso en un campo magnético uniforme, vertical y hacia arriba, y por el cual circula una corriente eléctrica hacia la derecha. Como la intensidad de corriente es una magnitud escalar, se define delta L como una magnitud vectorial que tiene la misma dirección del conductor, que en este caso será horizontal, y el sentido es igual al sentido de la corriente eléctrica, que en este caso será hacia la derecha,
y el módulo es el largo del conductor. En este ejemplo, el ángulo θ vale 90 grados. Para determinar el sentido de la fuerza magnética, debemos utilizar la regla de la mano izquierda. Si disponemos los dedos pulgar, índice y mayor de la mano izquierda de la forma que se muestra en pantalla, en donde el pulgar representa el sentido de la fuerza magnética, el índice representa el campo magnético y el mayor el sentido del vector del largo del conductor. Aquí, si aplicamos la regla de la mano izquierda, tenemos que la fuerza magnética es saliente. Plantearemos el ejercicio que se muestra en pantalla para aplicar la ley de Laplace. En el tramo CAD, antes de determinar la fuerza magnética que actúa sobre dicho tramo, el largo del conductor tiene que estar en metros, siendo esta unidad la unidad del largo en el Sistema Internacional de Unidades. Por lo tanto, el largo del conductor es de 0,20 metros. En este caso, el ángulo que forma el campo magnético con el largo del conductor es de 90 grados, como se puede observar en pantalla. La fuerza magnética que actúa sobre el tramo CAD tiene un módulo de 0,32 newton y aplicando la regla de la mano izquierda podemos observar que la fuerza magnética es saliente. Ahora pasaremos a determinar la fuerza magnética entre el tramo de B a C. En dicho tramo tenemos que el ángulo que forma el campo magnético con el largo del conductor es de 0 grados. Si aplicamos la ecuación de la ley de Laplace, tenemos que la fuerza magnética sobre ese tramo es 0. En el tramo de A a B podemos ver que el ángulo que forma el campo magnético con el largo del conductor es de 90 grados. La fuerza magnética que actúa en el tramo A a B es de 0,32 newton. Y si aplicamos la regla de la mano izquierda, tenemos que la fuerza magnética que actúa sobre dicho tramo es entrante. La fuerza resultante es la suma vectorial de las tres fuerzas magnéticas. Teniendo en cuenta que el valor del tramo de B a C es 0 y el valor de los otros dos tramos es de 0,32 newton, pero teniendo sentido opuesto, sus módulos en lugar de sumarse se restan, llegando de esta manera a que la fuerza magnética resultante es 0. Hemos llegado al final del video, esperando que se haya entendido. Hasta la próxima.